Hola, ¿qué tal? ¿Qué va a tomar? ¿Me da 2 cafés, por favor? Claro, ¿los mismos de siempre? Sí, con sabor así. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una semana más en Café con Sabor a Cine. Y como podrán ver, estamos caracterizados. Es nuestro especial. Especial del 16 de septiembre, subida el 17 de septiembre. Exactamente, vamos atrasados por un día, pero no nos importa. Cine mexicano, de bien mexicanos. Y no hay nada más mexicano que un bigote. Dilo tuyo, Aldair, dilo tuyo. Digo lo mío que lo de eso, compadre. Oye, compadre. No, bueno. No, sí. eso no. No era eso, todavía Lo no. del compadre, no. No, yo decía que antes de grabar el episodio decía que ahora sí, con este bigote ya me da permiso de poder aplastar a todas las personas en este mundo. De ser lo más misógino que pueda. No. Aldair es el tío borracho de esta noche. Ándale, me voy a pelear por las jovenzuelas. Ahora sí. Ahora sí, hijas, ya llegó su papi. Pero a ver, poblano, ¿de qué películas vamos a hablar? Este especial. No vamos a hablar de una película, ni tampoco de dos, sino de 3 películas. ¿Sabes cuáles son, Aldair? Sí, porque sí las vi. Es nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, que se les conoce comúnmente como la trilogía de Pepe el Toro. Entonces sí, vamos a hablar de esas 3 películas en este bonito episodio. Posiblemente no nos llevemos mucho, ¿verdad? Probablemente no, y más adelante les platicaremos por qué y nuestra opinión y postura sobre las 3 películas, así que quédense y vamos con la sinopsis. Nosotros los pobres, ustedes los ricos, de 1948, y Pepe el Toro, de 1953, dirigidas por Ismael Rodríguez, narran las tragedias y victorias de Pepe el Toro, un carpintero que vive en un callejón pobre de la Ciudad de México junto a su hija Chachita, su novia La Chorreada y sus vecinos, que viven su día a día durante altas y bajas con la frente en alto. Y bueno, después de esa sinopsis, gracias a Jorge. Jorge, muchas gracias. Un saludo al Jorge, porque Un saludo a tu casa, compadre. anoche le echaron balazos a la casa de Jorge, así que valiste bien. No es cierto, no echaron balazos. Pero bueno, en mi casa echaron cohetes, no sé por qué, pero se adelantaron al 16 y no más, o sea, sonaba muy, muy fuerte y fue como, ¿qué está Es que en pasando? Tlaxcala ya es 16, pero tú no lo sabes. Efectivamente, yo creo que no lo sé. Se me olvidó algo así como que se me fue la fecha y yo como de ¿qué pedo? Pero sí, ay no, con nosotros los mexicanos. ¿Vas a hacer algo hoy, poblano? Seguramente sí, ¿no? ¿Hoy o te refieres a ayer? Ayer hiciste algo. Probablemente sí. Sí, yo creo que sí voy a hacer algo ayer. Vas a comer pozole. Así es, como todo buen mexicano. Yo creo que es lo típico de todo México bonito y querido, comer pozole, chalupas, tequila, obviamente. A ver, empecemos con lo de siempre. ¿Qué te pareció la película, Aldair? Las películas, ¿qué me parecieron en Bueno, general? ¿qué te parecieron las películas? Sí, cierto, Las son 3 películas. Se me películas. olvida que son 3 películas. Son 3 películas que duran, te decía que duraban casi, o sea, ver las 3 es como ver una película del Señor de los Anillos en versión extendida, entonces es como de a la madre. Ay, pues qué te cuento, o sea, no sé, estas 3 películas, no nos dejan las 3, pero en la carrera nos dejan ver una al menos, o sea, que es la de Nosotros los pobres, que es la primera en general, ¿no? Y pues he de decir que desde la primera vez que la vi yo no sentí como ese amor por la película, o sea, que fue... La película intenta dar como que ese auge de dramatismo y de amor y que uno diga, no, ¿qué está pasando con las personas, por favor? Y que te pongas a llorar, pero yo fui de los que reaccionaron de la manera contraria, me reía con ciertas escenas. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Y es que ese sentimiento se me quedó a lo largo de pues no de las 3, hasta eso sí he de decir que en la segunda... saben que aquí hablamos con spoilers, entonces tienen que ir a verla. De hecho, y pues nada, o sea, vimos eso y ¿qué estaba diciendo? Se me olvidó, compadre.
A ver, compadre, estaba diciendo, ay, compadre, qué lindos ojos tiene. No estaba diciendo eso era en la sinopsis. Ya, gracias, Jorge. Del drama, Ajá. que estaba diciendo que tú no estabas el drama. como tan conectado con Las películas en general, pero en la segunda sí de admitir que de repente con lo de la muerte del torito, como que sí de repente dije, híjole, no tanto porque se murió Torito, sino por las reacciones que tienen los personajes, o sea, Pepe el Toro y así, lo cual ya no me hace sentido en la tercera lo que pasa con Pepe, ¿no? Que Pepe al final es como de... O sea, ahorita vamos a explicar por qué justifican en la tercera la muerte de sus hijos y de su esposa, pero... O sea, Pepe no se volvió loco de milagro, ¿sale? O sea, de verdad, no. En la segunda casi se suicida, algo así, y en la tercera fue como, pues se murieron mi esposo y mis 2 hijos, y pues ni modo, a seguir la vida. Como buen mexicano macho, pecho peludo. Sí, exactamente. Y yo adelante. No sé. No, es que siento como que esa continuidad que tiene de la segunda a la tercera película, como que no encaja tan bien, y de hecho me pasó... Por eso cuando llegué aquí les pregunté como, oigan, ¿qué le pasó a la esposa? Y me dicen, no, pues se murió. Y yo, ¿qué onda? ¿Dónde se murió? ¿Qué pasó? Yo me quedé que se había muerto el hijo nada más. Y de hecho sí es como muy, muy devastador esa muerte. ¿Qué onda? ¿Por qué? Te digo, o sea, como de repente... mucho sufrimiento. Se les ocurrió como de, pues va, hay que matar al hijo. Y lo mataron. Y fue como de, al Torito, no. Pero si ya no fuera suficiente... Pues sí, o sea, y es que además, o sea, con eso y con la muerte de la esposa, que digo, o sea, al final lo justifican en la película y tiene su sentido en la vida real, el cual es que la actriz principal murió, o sea, quien hacía de la chorreada murió, entonces por eso ya no pudo interpretarla en la tercera y pues intentaron así como justificar, pues es que se le murió al Pepe el Toro. Se murió detrás de cámara. Sí, o sea... Ay. Bueno, yo no las había visto antes y es como de las pocas películas de cine mexicano que he visto últimamente. Uh-huh. Pero... Pues sí son películas que tal vez recuerdo que pude haber visto con mis abuelos en De Película. En De Película. De Película, sí, así se llama el canal, ¿no? Sí, se llama De Película. Uh-huh. Sí. Pues sí, o sea, son las películas más comunes que hay de más comunes, sí. O sea, yo creo que Nosotros los Pobres es como la película por excelencia. Un clásico. De hecho, comentábamos mucho que es una película que pasan, si no es que muy seguido, pues sí, repetidas veces. Porque comentábamos que dejó como una huella, un impacto en la sociedad mexicana como tal, el hecho de haber estrenado estas películas de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y así. Entonces sí, yo creo que sí es una de las películas yo creo que más conocidas de Pepe el Toro, de Pedro Infante. De Pedro Infante yo creo que sí podría ser de las más conocidas, o sea, de sus papeles más importantes, además porque salen canciones muy míticas, o sea, como por ejemplo la de Amorcito Corazón, que yo sí la había escuchado, no sabía de dónde venía, pero sí había escuchado de ella, y cuando la escuché aquí dije, caray, ¿a poco de aquí viene? Es interesante ver ahorita ya estas películas y el cómo fueron evolucionando conforme a nuestra sociedad actual, ¿no? Sí, porque es como un gran contraste de lo que tenemos nosotros como la idea de la sociedad mexicana de hoy, 2021, a lo que era en los años 40, 50, que de hecho es un cambio muy notorio. O sea, vamos a hablar más de eso más adelante, pero sí, vamos a seguir en la peli ahorita. Y a ver, ¿qué fue lo que más te gustó de la película? Independientemente de que si no hayas conectado tanto con las películas, ¿qué fue lo que más te gustó a ti, como en lo personal? En lo personal, lo que más me gustó, en general, yo creo que es que hay varias escenas icónicas, ¿sabes? O sea, como que de repente hay ciertas escenas, y nos hablan mucho a veces de eso, que hay ciertas escenas y el poder que tiene el cine es de grabar esa en tu memoria, o sea, grabar imágenes en tu memoria. Y yo creo que a lo mejor es porque ya me la vi 2 veces, la de Nosotros los Pobres, pero la escena donde Pepe le da de cachetadas a Chachita es como de la madre, o sea, está súper dramatizado y a mí me da mucha risa, pero es una escena que recuerdo mucho y es como de qué cagado, ¿no? Esa y la de
Cuando agarra al que dentro de... En la segunda película es el tuerto. Cuando lo empieza a golpear en la cárcel, ahí se dan sus golpes. Esa escena donde grita Pepe el Toro es inocente, yo maté a la rica, creo, no sé cómo se llamaba. Esa escena igual se me quedó muy grabada. Esa y creo de la primera. De la segunda, pues la muerte de Torito, ¿cómo no? Ah, sí, la muerte de Torito. Descansa en paz, Torito. Descansa en paz, Torito. Y creo que igual, bueno, la pelea en el techo de Pepe. Y de la tercera, la neta, lo que más se me quedó de la tercera fue más el hecho de que Pepe de repente entra de boxeador y no sabe dar un pinche golpe. O sea, pero en las anteriores dos películas se agarra guamazos con cualquiera y en la tercera no sabe dar un golpe. O sea, sí dice, no, es que su gancho es noqueador y yo qué sé, pero no atiene un golpe. O sea, no atiene un golpe. O sea, es muy raro que dé el gancho. Y no sé. Eso es cierto, porque pues ahora sí que en las primeras películas por lo menos vemos que sí tiene esta habilidad como de que, ok, si se meten problemas o lo meten en problemas, pues responde con violencia, ¿no? Y yo creo que es algo que vemos como muy característico en todos los, bueno, sino en la mayoría de los personajes masculinos de esas películas, de que siempre tienen como a resolver o todos los conflictos llegan a, pues, a golpes, ¿no? Y sí es como muy raro el hecho de que en la tercera película se pone de boxeador y no sabe pegar, o sea, es y no sabe pegar, o sea. O sea, me estás diciendo que mató a 2 personas y dejó tuerta a una y no sabe dar un golpe, así es como de, híjole, Pepe el Toro, sí. No sé. Pero es que sí, o sea, yo creo que todas esas películas, como tú lo dijiste, sí vienen como de esa línea de el típico macho mexicano, ¿sabes? O sea, como ya lo hemos platicado y lo platicamos en Los Tres García, son de esas películas que al final crearon un estereotipo en el imaginario social de las personas. Entonces el hecho de construir a ese macho mexicano de yo resuelvo todo a golpes porque soy la moronga y yo qué sé, pues viene de ese sentido. De hecho, mi mamá me decía mucho que mi abuelo copiaba mucho el estilo de Pedro Infante y pues no me parece algo fuera de lo común, porque no el estilo en cuestión de las películas de golpear, ¿no? Pero sino en sentido de de cómo se vestía, de cómo actuaba, cositas así, ¿no? De su carisma y cositas así que mi abuelo lo tenía mucho. Entonces, pues te digo, la gente como que de repente veía estos ídolos del cine de oro y pues decía, vamos a vestirnos como él, ¿no? Como hoy en día lo hacen, por ejemplo, actores y cositas así. No sé, me parece bastante curioso esa parte. Sí, de hecho sí, el cómo están construidos los personajes y cómo se desarrollan en las primeras 2 películas, porque estamos de acuerdo que en la tercera película que ya es Pepe el Toro, se sienten como otros personajes, ¿no? O sea, son los mismos que ves en las películas anteriores, pero al mismo tiempo ya no son los mismos. No sé si me voy a explicar con eso. Yo siento que igual tiene que ver mucho con los personajes que aparecen y que ya no aparecen. O sea, de repente ya no aparece, te digo, ya no aparece La Chorreada, los hijos de Pepe el Toro, Chachita ya creció. Entonces como que ese salto de entre una película y otra sí es como de, híjole, sí estamos viendo la historia de Pepe el Toro, ¿no? Sigue siendo Pepe el Toro, pero ya no es ya no es la historia que nos estaban contando, ¿sabes? Incluso así de repente dije, híjole, como que no siento muy bien. Además que no tiene platicábamos con Jorge y con Monse que no tiene la mítica intro del libro que tienen las anteriores 2 películas. O sea, la tercera no la tiene. Sí. Y es como de, híjole. Sí, también eso. Híjole, como que ya no siento conexión con esa película si no la tiene. Exactamente como Shrek. Como Shrek. Efectivamente, la tercera de Shrek ya no tiene, como lo vieron en el video ensayo. Ya no tiene. Y pues sí, no sé, ¿a ti qué te pareció? Como que esa transición. La tercera, pues como les iba diciendo ahí en el chat, como de, oigan, ¿qué es esto? O sea, son como varios elementos que tú dijiste, vemos en las primeras 2 películas, pero ya en esta película ya no están, ya no son presentes. De hecho, está bien que se enfoquen en Pepe el Toro, pero no tiene como mucha continuidad de las anteriores películas, siento yo. Y de hecho se siente hasta como un poco forzado, porque yo creo que
acaba bien, ¿no? Bueno, bien, entre comillas, las anteriores. Y como para que empiece como que... Bueno, de que se muere la abuela de esta chachita y O sea, empezamos Ajá, con o sea, desgracias, ¿no? O sea, luego vamos a las desgracias, porque literal empieza la película con Pepe el Toro y ahora sí diciendo, no, ahora ya soy rico, la chingada, compramos todo para la vecindad y etcétera. Y corte A, los embargan porque el dinero no era de ellos. sí, Y es o como sea, de... ¿Qué? Y de repente es como Pepe tiene que vérselas para pagarle a los abogados y cositas así. Como que de repente fueron resolviendo una cosa así, como que fue surgiendo. Era más ya como un aspecto. De repente yo lo llevo a percibir en algunas novelas, como que de repente se sacan algo de la manga y dicen, aquí sale esto y vamos a hacer ahora esto y después esto, pues tira esta otra línea que nos va a llevar a este otro punto. Como que ya no se sentía esa fluidez que tenía a lo mejor la primera y segunda parte posiblemente, porque es igual, o sea, que un escritor le desgracie la vida a un personaje solamente porque sí, para hacerlo mártir, sí es como de híjole, güey, o sea, como que no siento bien esa desgracia ya porque sí, ¿sabes? O sea, de verdad. sí, o sea, se siente como mucho ya hasta cierto punto en la tercera película. Es como, no lo ha pasado demasiado ya como para que le pase una cosa buena y le sigan pasando más cosas malas, o sea... Exactamente, es que ya hasta parece intencional que los escritores ya es como de, pues le tiene que pasar otra desgracia para que siga siendo para que la gente siga viendo que puede salir de sus desgracias. Y o sea, lo entiendo, ¿no? En el sentido de que la vida, pues a veces es eso, ¿no? Pasas por una desgracia para poder salir de ella y entrar a otra, y así es un ciclo repetitivo. Por eso a veces dicen que la vida es como una montaña rusa. Sin embargo, si llega un punto en el cual dices, güey, ya, por favor. De hecho, ¿dónde lo leí? Creo que fue en el libro de Hitchcock, creo. Perdón si volteé atrás, pero es que aquí los tengo. Pero creo que sí fue en el libro de Hitchcock que que decía que el hecho de poder desgraciar a un personaje, yo lo entendía como el hacer mártir o hacer sufrir a un personaje tiene sentido cuando también le das esa recompensa al espectador, algo así, o sea, tienes que sí hacer sufrir a tu personaje, pero tienes que hacer que el espectador sienta recompensa de otro lado, ¿sabes? Para la gente que haya visto Juego de Tronos, imagínenlo de esta manera, de repente hay un personaje que muere y es a lo mejor un protagonista, yo qué sé, porque Juego de Tronos es muy así. Entonces muere este protagonista y uno se queda como de, güey, por favor. Si los escritores de la serie o George Martin hubieran dicho, vamos a matar a todos los personajes buenos, y se hubiera quedado con los malos, la gente al final le hubiera desesperado, ¿vale? O sea, como que le hubiera quedado muy encima de decir, pues es que ya, por favor, dame algo bueno. Sin embargo, aquí se muere un personaje malo, después uno bueno, así como que se va dando recompensas, ¿no? Incluso lo trata como recompensas al espectador, ¿vale? Y aquí en Pepe el Toro, en la saga de Pepe el Toro, de repente le pasan desgracia tras desgracia, tras desgracia, tras desgracia, que cuando tiene el triunfo ya es como de... Pues, o sea, ya fue demasiado tarde, ¿no? Porque... no sé, ¿cómo lo ves tú? O sea, sí se siente como que se quedan sin ideas, en especial en la última película, porque vemos cómo, o sea, yo siento que sí, o sea, el inicio lo plantean bien, tal vez, o sea, como de, qué chido que ahora tengan dinero, pero de repente es como, ya no tienen dinero. Y se saca muy de la nada esto de que se vuelva boxeador y que toda la película se trate del boxeo ahora, ¿no? O sea, como que ya no hay coherencia. Sí, y es que va en torno a eso, o sea, sí de repente, aquí dice Jorge, por ejemplo, que el inicio se siente como seguimiento, ya lo demás no, o sea, yo creo que hubiera sido a lo mejor una mejor decisión, no sé, a lo mejor en esa época, porque hay que también admitirlo, en esa época pues yo qué sé, se les pudo haber ocurrido y tampoco somos quienes para criticar a los escritores y decir, es que lo hicieron mal. A lo mejor la película no ha trascendido como debería, en su momento a lo mejor sí fue como de wow, la super película, porque era la tercera parte de Pepe el Toro. Hoy en nuestros días decimos, güey, es que no tiene mucho sentido, sin embargo hay que darle ese reconocimiento. Bueno, ya con eso ahora sí podemos decir.
el hecho de que sí de repente hagan esto y que se sienta, como tú dices, ya algo poco natural, es algo que sí de repente ya nos cuesta más ver. O sea, lo sigues viendo porque dices, ok, es Pepe el Toro, seguimos con nuestros personajes, algo así. Pero al final yo creo que hubiera sido mejor decisión, a lo mejor para crear un mayor impacto, ver cómo Pepe el Toro reaccionara al momento de tener dinero. O sea, por qué camino se hubiera ido, si por el camino que lo habían planteado durante toda la película de los ricos son los peores, o hubiera seguido teniendo la humildad de según la película, los pobres. O sea, hubiera estado, yo siento que hubiera quedado mucho mejor porque hubieras visto como de, ok, entonces Pepe el Toro está explorando esta parte, no que de repente, pum, corte A, sigue siendo pobre. Y es que hasta parece que los escritores mismos dicen, un pobre nunca va a dejar de ser pobre, así haya ganado la lotería, va a llegar alguien, se lo va a quitar y va a seguir siendo pobre. Lo cual lo comentaba cuando estábamos hablando el episodio, de decir, es que eso no siento que esté bien. Pese a que de repente sí me dijeron como de, no, es que en esa época se veía, y yo como de, es que no está bien, o sea, no. Por muy bueno que se haya visto y muy bonito que se haya visto en esa época, no siento que esté bien. Y creo que ya con esto podemos pasar al tema que queríamos llegar. ¿Qué tiene que ver con todo eso de la pobreza, la riqueza y como toda la desigualdad social y económica que se muestra, ¿no? En toda la película. Bueno, en las 3 películas. O sea, ¿qué es lo del romanticismo de la pobreza que tienen estas 3, no? El hecho de decir, es que los pobres son la gente que tiene mejores sentimientos del mundo y son la gente más buena y pura y santa, y su único valor que ellos tienen es los sentimientos que sienten. Sentimientos que sienten, valga la redundancia. Perdonen, ya saben. Eso yo siento que está mal. O sea, el idealizar a toda esa sociedad, y digo, no hablo a lo mejor desde mi beneficio, porque muchas veces, es que estás hablando desde tu beneficio. O sea, tenemos que entender. ¿Somos ricos? Exactamente. ¿Ven el presupuesto? O sea, ¿ven el presupuesto? ¿Creen que somos ricos? Entonces, yo tengo pintura de hace 3 años. Lo que yo creo es que el hecho de hacer esto hace que planteemos de repente ideas erróneas en la sociedad. O sea, yo siento que la persona que es buena, sea rico o sea pobre, y la que es mala, sea rico, sea pobre. No tienen nada que ver y eso no influye mucho en tus valores. Y de hecho era algo que, porque al momento de analizar esta película, o sea, de buscar a lo mejor más información sobre esta, sale mucho la comparación entre Nosotros los pobres y Los olvidados de Luis Buñuel, que a lo mejor tuvimos que hablar también de esa película para entender a lo mejor un poquito más de esto. De hecho, ahora que lo planteas, sí. Sí, o sea, creo que sí tuvimos que haberla abordado para que la gente entendiera. Bueno, véanla y entenderán las diferentes visiones que hubo de la pobreza en esa época. Bueno, mira, Los olvidados es de los 50, ¿vale? Los olvidados es de los 50 y ahorita que Jorge me diga, Nosotros los pobres es del 48, ¿vale? Nosotros los pobres llega, te digo, con esta idea de romantizar la pobreza, porque incluso Ismael Rodríguez lo plantea en la primera escena de la película, o sea, decir, esta carta va dedicada a aquella sociedad pobre, de escasos recursos, no les dice pobre, les dice sociedad de escasos recursos, que en su valor creo que dice algo así como de la miseria han encontrado cavidad para salir. Y es como de, ok, vale, empezamos bien, ¿no? Y ya después tener estas emociones de decir, es que yo soy pobre, pero mi único sentido que tengo es el único valor que tengo es amar, feliz, ¿no? Trabajar y ser bueno. Como que sí dice, ok, o sea, me estás diciendo que el pobre no tiene otro valor, que no vale nada más que sus sentimientos, o sea, otras cualidades que tenga no valen nada. Y eso mismo no lo va a dejar salir adelante porque son gente muy orgullosa que vive solamente con sus sentimientos. Y en la segunda parte que explora ahora la perspectiva de los ricos, que el rico, de hecho, creo que tengo anotaciones por aquí de algunas frases que dijeron que me gustaron mucho. Que, a ver, espérame, déjalas busco. Igual hasta como llegan como a satanizar un poco a los ricos, ¿no? De cierta manera. Exactamente. O sea, el satanizar, es eso, o sea, el satanizar a los ricos de decir... Perdonen nuestras hojas. O sea, ¿piensan que esto es de ricos? No lo es.
Ajá, incluso con los nombres, que los nombres de los personajes ricos, cómo los ponen al inicio del libro que nos muestran, ¿no? Exactamente. O sea, lo que los define. Las canciones es que nos ponen. También exactamente. Las canciones. Las canciones que ponen, todo lo que dicen acerca de ellos, el cómo los tratan. El punto es que decían frases así como de: yo soy rica y puedo comprar lo que yo quiera porque soy rica, y compro lo que yo quiera porque soy millonaria, y ustedes pobres no tienen nada y aprenderán a valorarme por mi dinero. Cositas así que de repente uno dice: ah, mira, aquí está. Yo no robo, compro. Por ejemplo, también los pobres, el hecho de decir: vete con tu Santa Claus a otro lado. Esta es casa pobre y aquí entran los Reyes Magos. Santa Claus es para los ricos y los estadounidenses. O sea... Y los Reyes Magos apenas se le traen al mexicano, ¿no? Exactamente, o sea, a mí no me trajeron los Santa Claus, ¿verdad? Pero aún así es como de, pues eso no tiene nada que ver. Es como mitificación del pobre, de decir, es que el pobre siempre tiene que ser bueno y tiene que ser lo más bueno del mundo, porque así tiene que ser y así es la sociedad mexicana. Sí, incluso hoy en día yo creo que se ve mucho, bueno, se sigue viendo, no sé si se vea como mucho más que antes, pero se sigue viendo y está muy marcado como la división de clases socioeconómicas, ¿no? E incluso con los memes de los whitexicans, chairos. Exactamente. Hippies, o sea... Exactamente, o sea, una persona que le dicen un chairo es más como, según la gente es como más chévere, más barrio. Y un whitechican es como de, güey, es lo peor, es súper fresa. No te metas con ellos. Cuando, pues de repente llegas a conocer uno que otro y dices, oh, pues no es tan mala gente, o sea, es bueno. Y también otro chavo que es más chairo, pues también es buena persona. O sea, yo sigo diciendo, no tiene nada que ver con tu estado económico, el que seas o no mala persona. Sin embargo, pues en esta película sí se marcaron como que muchos esas... como estereotipos, ¿no? Está como estereotipos, ajá, como esos estereotipos que se quedaron, te digo, en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana. Porque incluso, te digo, o sea, el dramatismo a nivel telenovela de Nosotros los Pobres es algo que incluso se adaptó en una telenovela. Hubo una telenovela de Nosotros los Pobres años después, del hit que fue. Hicieron una telenovela. ¿Y por qué? Porque pues la historia da para muchísimo. Y esa historia, esa historia que hemos visto de la persona pobre, la persona rica que no sabe que es rica porque nació pobre, pero después descubre que es hija de tal persona súper rica, pero su papá ya no vive, entonces la abuela ahora se va a encargar de él, pero la abuela no la quiere. Son muchas historias que hemos visto, o sea... Ajá, se ha visto mucho en las telenovelas, hasta en La Rosa de Guadalupe. ¿Cuántos capítulos no hemos visto así también? O sea, es como muy, muy marcado todo esto. Y ahora sí que hablando de escenas de esta película, bueno, de la segunda película en específico, ya que mencionamos lo de los Reyes Magos y Santa Claus, también hay una escena de que muestra a Chachita con su novio, su novio y con otras dos niñas, y que le están molestando y ella llega al punto de como de las voy a fregar, miren que sí soy rica, y llama pues a su padre y le manda un coche, ¿no? Un coche pues de lujo de esa época para que vaya por ella. Que es nada más para cruzar la calle, ¿no? Sí. Es como de... ¿qué? Y te digo, es como que de repente esa doble moral que tienen, o sea, de repente si es rica tiene que ser la peor persona, si es pobre tiene que ser la mejor persona del mundo. Y más Chachita, que a mí Chachita, o sea, sí es un personaje mítico y muy poderoso, pero de repente a mí Chachita se me hacía como de, ya, hija, por favor, o sea, no digas tonterías, o sea, de repente en la primera película que es como de, yo quiero a mi madre, dime dónde está una tumba para que yo llore a mi madre. Y después encuentra a su madre y la está maldiciendo, pero bueno, no sabía que era su madre. No sabía. La maldice y ya corte A, ya le está llorando ahí en la cama. Como, no, madre, no. Y se le muere, o sea, se le muere al momento que la conoce. De hecho, ese plot twist está como muy bueno. O sea, yo ya lo sospechaba, pero ya hacia la segunda película es cuando te dicen, bueno, el personaje, bueno, Pepe el Toro no es su papá. Es su tío, ¿no? Y su papá, pues, es esta persona, pues millonaria. Rica, millonaria. Rica.
Y eso ya se entiende Sí. mejor hasta la segunda película, porque te quedas como de, es su hermana, y es algo que te dije, ¿no? Ah, su hermana. Pero ya en la segunda es cuando entiendes, ah, sí, era su hermana. Sí, digo, a lo mejor lo entiendes como de es su hermana, porque a lo mejor venimos de la película de Los Tres García, donde pues se daban entre primos, y a lo mejor aquí de repente no se te hace poco común lo de entre hermanos, ¿no? O sea, es como de, Sí, sí. pues no me sorprendería, la neta, pero Fetiches del director. lo explican, ¿no? Ajá, o sea, lo explican, ¿no? Ya te dicen como de, no, pues es que sí era su hermana, que la quiso mucho. Y te digo que de repente hay tantas contradicciones en la película, en la película que parecen de telenovela. O sea, yo se los decía que hay una novela que se llama bueno, un sinfín de novelas que he retratado esta historia del pobre que se vuelve rico, o el rico que se vuelve pobre, y ahora tiene que aprender a lidiar con los problemas de ricos o los problemas de pobres, y no, De pobres, es ¿no? una tortura. Y es como de... no sé, a lo mejor yo estoy mal en el hecho de no pensar que está bien romantizar la... Romantizar la pobreza. Ok, ¿en qué nos quedamos? Con Chachita, de que no tiene sentido lo que hace Chachita. Muchas de las cosas que hace Chachita no tienen sentido en esa película. Te digo, es como la niña más bipolar que haya visto de repente. De repente ama, de repente odia, de repente ama, de repente odia. Es como de, ya niña, por favor, ya no seas bipolar, ya decídete por algo. Incluso con el pobre, le dicen de la película, le dicen atarantado. Nunca descubrí su nombre real, pero está como de, ay, te quiero, ay, no te quiero, ay, te quiero, ay, no te quiero. Y es como de, oh, ya, Chichita, decídete, Muy caray. bueno con lo que decía de su papá, o sea, de que solo le habló como por conveniencia, como de, ay, sí, tráeme un coche aquí para que me recoja y muestra que sí tengo dinero, y de ahí corte B, así se dice. Corte A. Corte A, Corte B. corte B. ¿Cómo ¿Cómo se corte B? dice? Yo no sé hablar cine, perdónenme, ya me salí de la carrera. Corte A. Bueno, acto seguido, Ah. tenemos de que Chachita le está gritoneando y casi mandando a la fregada a su papá. Exactamente. O sea, Ajá, es como de... te digo, es muy bipolar la niña y pues ya nada, o sea, ¿qué más podemos decir de la pobre Chachita? La actriz era muy buena, ¿no? Sí había, digo, para lograr que te amen y te odien en estos momentos, digo, en esos tiempos seguramente la tuvieron que haber amado, sí o sí tuvo que haber sido amada. Y pues hoy en día si uno dice, ay, Chachita, es que no, o sea, no, hombre, no. Y hay ciertas actitudes que de repente toma que es como de, híjole, Chachita, como que no está muy bien lo que dices. Eso de las mujeres y de los hombres, ¿vale? Pero son más como estereotipos que ya hemos planteado, que el cine mexicano tenía muchísimos, y ese estereotipo de que las mujeres son las sumisas, las que están como de, no, yo te perdono, Pepe, aunque me hayas engañado. Y Pepe así como de, yo soy macho. ¿Qué onda con eso? Cuando Pepe Pepe le confiesa a su mujer eso de que se había besado con la otra, y su mujer no le dice nada, es como de, bueno, o sea, lo perdona casi al instante, es como de, ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa? Es que onda? te digo que es muy, muy telenovelero este asunto y no sé, o sea, bueno, ya para qué decimos, o sea, en ese tiempo fue algo muy deseado, algo muy aplaudido en su momento seguramente, algo muy recordado, sigue viviendo en la memoria de los mexicanos, etcétera, 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 pero ya hoy en día ya uno dice, no, eso no está bien. Sí, no, eso ya no nos define. Exactamente, y es que pues mencionábamos esto de lo de romantizar la pobreza, romantizar a lo de este tipo de cosas, y hablábamos de por qué estas películas en torno de, hablando de que su escenario principal es la ciudad, ¿vale? El escenario donde la ciudad forma parte importante del mundo. Tenemos que ir al intermedio, ¿no? Bueno. Sí, vamos a intermedio. Va. Bueno, seguiremos hablando un poco de eso después del intermedio, así que quédense para más. Recuerden seguirnos en Spotify, darle like al video en YouTube y suscríbanse a este canal para más contenido con sabor a cine. No olviden compartir para que este pequeño y humilde podcast siga creciendo. También les invitamos a que escuchen el nuevo álbum de nuestro amigo Tenman.
Mientras eso pasa, prepárate otra taza de café y sigamos con el podcast. Y bueno, después de ese intermedio, vamos a seguir un poco de lo que estábamos hablando ya anteriormente, sobre el impacto que tuvo esa película, más que nada en la sociedad mexicana de ese entonces, en el imaginario colectivo, y el impacto que tiene hoy en día. ¿No, Aldair? No, eso no. Del machismo. Era lo del machismo. Bueno, vamos a hablar del machismo de esta película entonces. Se ve que Poblano se leyó el cronograma y sabe de lo que estamos hablando las últimas 2 horas. El cronograma dice eso. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de lo que mencionábamos del machismo y cositas así que se vivían en esa época, que era algo bastante común, ¿vale? Al final, el mexicano lo que veía en las películas, a lo mejor ¿cómo decirlo? Lo copiaba en la vida real, entonces ver ese tipo de comportamientos en una película era como de, ok, eso se puede hacer, hagámoslo. Y puede ser que se volvieran más machistas en ese sentido, no lo sé, porque al final el cine igual funciona en torno a eso, ¿no? El cine... y también lo aplaudían. Como la influencia, ¿no? Hacia... El cine puede llegar a ser un arma de doble filo. El cine y en general el arte en general. Bueno, cualquier tipo de arte puede ser siempre un arma de doble filo, ¿vale? Perdón si me estoy rascando, pero es que ya el bigote me pica. El punto es ese, o sea, siempre puede generar el cine para bien o para mal, ¿vale? Entonces puede ayudar a destruir una sociedad o ayudar a hacerla crecer muchísimo. Digo, por algo Alemania en la época de los 40 más o menos también sufrió mucho por eso, porque usaron el cine como medio de propagandístico. Ya saben a quién me refiero, ¿no? El señor del unibigote. Es por eso que el cine tiene que ser a lo mejor algo más alejado del gobierno. Sin embargo, pues sí, en esa época pues era algo no muy separado, ¿vale? Si hoy en día el cine mexicano no está tan separado del gobierno como se pensaría, en esa época pues tampoco, ¿verdad? Y es que tiene que ver con muchas cosas. ¿Quieres que te los explique o ahorita primero hablamos del machismo? A ver, dame tu opinión sobre eso, sobre lo que había en esa época. A ver, adelante pues. Pues yo también lo veo más como un reflejo de lo que en ese momento era como la sociedad mexicana, más que como algo que hiciera que la sociedad se volviera como machista. Tal vez, o sea, como tú dices, sí influye, pero yo siento que es más como el reflejo que ya, o sea, de cómo ya era la sociedad en ese entonces, se ve reflejada en esa película. Y de hecho igual hice anotaciones sobre eso, porque si hay algo que tienen en común las 3 películas, es el machismo. Y en especial como la primera película, una escena que se me quedó como muy marcada y que hoy en día es como un meme, es cuando Pepe el Toro, cuando tú dices que se cachetea a esa chachita. Ajá. Y justo después de eso, vemos cómo empieza a pegarle a la pared, ¿no? Sí, que se da de golpes, porque no le gusta haber golpeado a su hija. Exacto, y empieza a golpear otra cosa. O sea, es típico machito, típicas actitudes que uno de repente dice, eso ya no está bien visto. Pegarle a una persona, pues no es algo que digamos, que sea muy bien, ¿no? Que sea muy bueno, ¿verdad? Sin embargo, yo a veces sí estoy a favor de decir, ok, de repente al niño hay que darle de repente un manazo porque no haga una que otra cosa. No le hace mal, tampoco le hace bien al 100%, pero no es en plan golpearlo y tirarle todos los pinches dientes, ¿verdad? De repente a lo mejor dice, no hagas eso, o sea, así como de cálmate ya, porque si no de repente tenemos esos niños que se rebelan ante todo el mundo y creen que son son la gran maravilla, ¿no? Uh-huh. Te digo, no somos padres, pero sin embargo a mí no me pegaban muy seguido. No muy seguido. Con cinturón nada más y palos de escoba, no es cierto, o sea, fui bien criado, pero sí de repente un manazo o a lo mejor un pellizquito y era como de, a ver, ¿te estás o te estás, no? Es como de, estate quieto, niño. O sea, y aprendes, ¿no? Aprendes a vivir, ¿no? Sin embargo, aquí sí está medio exagerado que le da 400 golpes a la cara de Chachita y ya sangrando y después Pepe, ay, me estoy arrepintiendo. Y incluso, o sea, se muestra como la sangre en la boca. Perdón, amigos, ya me voy a quitar el bigote, pero es que ya me pica muchísimo. Ya ahora me rasuré.
O sea, es eso. Que dramatizan muchísimo eso, ¿no? Eso combinado con los estereotipos machistas de esa época que lo mencionábamos hace unos momentos, lo de el hecho de que Pepe engaña, porque pues sí engaña a la chorreada, ¿vale? Engaña a la chorreada y después que la chorreada le dice, no, yo te amo, y en vez de enojarse con él o hacer algo que es como de, pues te voy a dejar porque estamos viendo aquí, es como de, no, es que si estoy contigo es porque esas señoras algo quieren contigo y qué dicha la mía de tener a ti, un hombre tan valiente y bueno conmigo. Es como de, ok, está bien, hija, pero yo que tú lo andaba pensando. Digo, Pepe el Toro tampoco era muy malo, digo, sí lo... ¿Cómo se dice? Lo mal influenciaba, por así decirlo. Lo seducían malmente y pues el pobre caía. No eres que voy a salir por mis pantalones a besarme a cualquiera. O sea, como que sí les decía, estate, pero ya después decía, ay, pues ya vente para acá, ya no hay. Ya te estuve diciendo, sí. Y entonces no. Justo como pasa en la segunda película. O sea, exactamente. No digo que ese tipo de actitudes esté bien, a mi parecer no está bien. Pero sí de repente hace decir como de, bueno, o sea, no es tan mal tipo, ¿sabes? O sea, está bien. Pudo ser peor, ¿sabes? Aquí el punto es, pudo ser peor. Por ejemplo, el papá de esta... ¿Cómo se llama? Con la que anda en la primera película. Que es el que se roba el dinero. Ah, el drogadicto creo que le dicen marihuana, ¿no? Bueno, ese, que incluso cuando les quitan pues, la casa en la primera película... Bueno, les quitan como todos los muebles de su casa en la primera película y ya cuando están... No sé si fue cuando estaban ya ahí en casa de ellos, que hasta le pega a la hija, ¿no? O como... Vemos en las tres películas, bueno, más en las primeras dos, como esas amenazas de esas figuras masculinas hacia figuras pues, femeninas, como de, a ver, no te me rebeles o no hagas algo si no te pego, ¿no? O sea que en realidad de esa época es como de, es que yo lo hago porque mi papá se enoja o no quiero que mi papá se enoje. Y digo, que es el malo de malos, que es el papá de la chorrada, ¿quién dices? Que literal mata a la abuelita, que eso también de la abuelita está muy jalado, que la abuelita se muere y le chillan como 2 segundos y después ya nadie la vuelve a mencionar en las 3 películas, nadie se acuerda de la abuelita. Fue como, la abuelita estaba en silla, la cuidaron mucho tiempo, se murió a patadas, se murió por culpa de patadas, sí. Y no la vuelven a mencionar. Te digo, no sé qué tiene ahí como de, oye. Pobre abuelita, no. ¿Qué pasó? Está muy feo eso. Porque literal vemos como madres. O sea, la patean y la acaban y la pobre viejita sin poder moverse. Y como de, ¿qué está pasando? Pero en general es todo eso, ¿no? O sea, son varios estereotipos que se fueron cumpliendo en torno a la sociedad de esos momentos, que estaba pasando por un cambio. O sea, ahora sí creo que ya podemos hablar de eso, que estaba pasando por un cambio en la sociedad como tal. Porque, bueno, la película es de los 40, ¿vale? Antes que menciones eso, quiero decir una frase que todavía es del machismo, antes de que empieces a hablar de ese tema. Perdón, pero de que en la tercera película, una frase que se anoté que es casi al principio, que cuando Chachita ya tiene mucho dinero y pues el novio la quiere dejar, le dice pues algo como muy impactante. De que sí. El hombre se casa con la mujer para mantenerla, no al revés, no. De que pues él ya no podía estar con ella porque pues, ella lo iba a mantener a él y que lo iban a ver mal y así. Que eso no estaba mal y que se iban a burlar de él y que eso no puede ser. No, las mujeres también pueden mantenernos, no se preocupen, yo puedo ser un mantenido. Puedo ser el mantenido de tu corazón si es que lo quieres ser. En resumen, Aldair busca MILFs. En resumen, yo quiero ser mantenido, ya. Sí, ya. Lo dejamos caer. No, o sea, lo ideal es que ambos aporten a la casa y que haya ese balance, ¿no? Ese es el sueño, lo ideal que nosotros tenemos planteados hoy en día. Igualdad entre las parejas, ¿no? Igualdad entre las parejas, que aportemos iguales. También ese tipo de cosas que de repente llegará a una igualdad ahí, pues sí de repente va a costar, porque a lo mejor uno dice, ok, yo voy a poner más de la casa, porque incluso son problemas, bueno, es que luego son problemas al divorciarse y cositas así, pero ya son problemas póstumos, ¿no? Lo ideal es quedarse tablas, siempre, irse una y otra, apoyándose. No lo sé, no tengo pareja, ahí sabrán la gente.
Pero esa es mi idea. Si algún día me llegara a casar, o soy mantenido o aportamos igual, cualquiera de las dos. O sea, yo no voy a mantener. Yo voy a acabar con ese estereotipo y va a ser ahora me mantienen o nos vamos pares. A ti te dan lujos y tú das amor. Exactamente. O sea, yo quiero vivir la vida así. No. Me acuerdo No. de la escena de la Era de Hielo, cuando la abuelita de Sid se imagina como a este tipo fortachón y le dice, abuelita, mientras más arrugada, mejor. Mientras más arrugada la pasa, mejor la fruta o algo. Algo así le dice. Mejor el vino, no recuerdo cómo le dice, pero sí está súper jalado. Pero sí, ya regresando al tema, el punto es ese, o sea, en ese momento la sociedad mexicana como tal estaba pasando por un cambio, ¿vale? Un cambio en su estructura completamente, porque hay que analizar igual el panorama del mundo. Muchas veces se tiene que analizar el panorama de la historia del mundo en ese momento, como para no para sé Instagram. qué. Tomó una foto. Lo hubieras tomado con el bigote, Ah, sí, cierto, espera, a ver. Ahora sí, ya me lo volví a poner porque Poblano va a sacar una foto. Bueno, el punto es ese, o sea, que en ese momento la sociedad mexicana, bueno, ahora sí ya podemos pasar al otro tema que va más o menos relacionado a esto, que hay que entender un poquito más a la sociedad mexicana de ese tiempo, ¿vale? En la época de los 40 más o menos el mundo estaba pasando por los finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Estaban pasando por esa... ¿Cómo lo dijimos la vez pasada? Como ese despertar, esa resaca la habíamos dicho en el episodio de Taxi Driver, esa resaca de la guerra, de todos los países acabados, del plan Marshall apuntando hacia otro lado. México, curiosamente, durante la Segunda Guerra Mundial, el cine mexicano tuvo mucho auge, que es donde viene la época de oro. ¿Por qué? Porque empezamos a importar películas, porque Estados Unidos estaba concentrado en la guerra que en su producción de películas, ¿vale? Hollywood pues sí estaba más concentrado en otras cosas, ¿no? Entonces empezamos a producir muchas películas, películas de ranchos, ya saben, al estilo Los Tres García, Ya en el Rancho Grande, Enamorada, etcétera. Películas de ese estilo. ¿Ok? Termina la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos dice, ok, ya acabamos, ganamos, todos felices, todos contentos. Ahora yo quiero volver a impulsar mi empresa hollywoodense. Y pues empieza otra vez a despertarse el monstruo que es Hollywood. Y pues el cine mexicano no ve otras más que decir, ok, hay que evolucionar, ¿cómo lo hacemos? Rápido. Exactamente, o sea, viene el cine de ficheras y las comedias melodramáticas del cine mexicano. Dentro de esas, pues sí puede entrar el periodo de Nosotros los Pobres, ¿vale? Porque también empieza esta tendencia a filmar más en ciudades. Pasamos de los ranchos a ciudades, o sea, la ubicación por excelencia ya deja de ser la hacienda y empieza a ser la ciudad, ¿vale? Como medio de expresión y etcétera. Muchas películas lo llevan muy bien a cabo, como Los Olvidados, Una familia de tantas, que incluso la ciudad se siente igual como esa evolución, ¿no? Como un personaje mismo, ¿no? Ajá, como un personaje mismo. Incluso en Los Olvidados se siente aún más, ¿no? Pero es Buñuel quien la dirige. Entonces, aquí no es por demeritar a Ismael Rodríguez, pero ocupa el hecho de los barrios pobres como nada más una excusa para contar un melodrama, ¿vale? Por lo cual, pues sí genera dinero, porque genera mucho dinero, se hace muy es muy comercial, ¿vale? Es muy comercial. De hecho, algo parecido pasa con Ánimas Trujano, solo que pues en ese punto, en esa parte lo vemos pues más como, bueno, no en una ciudad, ¿no? Pero pasa algo parecido. Como esa transición, o sea, sí tenemos como que el ranchito, pero ya como que estamos viendo también escenas en ciudades y ya saben. El punto es ese, pasamos por esa evolución a encontrar ahora la ciudad como el medio legítimo de expresión. Y pues dentro de esas Nosotros los Pobres, ya les dije, entra en ese periodo y es por una sencilla razón. ¿Por qué Nosotros los Pobres se basa en ese sector de la sociedad? Ok, ya les conté, o no sé si les había contado, pero en esa época gobernaba Miguel Alemán. En el estreno de la película gobernaba Miguel Alemán. Y querrámoslo o no, el cine mexicano siempre ha evolucionado en torno a la política del país. O sea, ha estado o más hacia un lado, o más hacia el otro, o más de... ya saben, ¿no? Querrámoslo o no, así funciona nuestro cine mexicano.
puede ser bueno, puede ser malo. Ahorita como que de repente se está queriendo salir, como de repente no quiere, pero bueno, así funciona, o funcionaba. El punto es eso. Miguel Alemán llega con esta idea de vamos a, ¿cómo se dice? A buscar el progreso y la mejora del país, creo, algo así, no recuerdo muy bien su frase. Traer la modernidad al país, que es, la recuerdo. ¿No? Ajá, que es traer, lo recuerdo por la película La Ley de Herodes, que está basada en esa época, ¿vale? Entonces, traer la modernidad y pasa de apoyar al campo, o el recurso que se tenía destinado al campo, al sector agrícola, pasa a destinarlo al sector industrial, ciudades y cositas así. Entonces todo el presupuesto se empieza a ir a estos lados, el campo ya no ve apoyo y pues empiezan a migrar a las ciudades. Y esta migración se ve muy grande en la Ciudad de México, que de repente de un sexenio para el otro crece casi 1 millón de personas y muchísimo más. Y que sigue creciendo, ¿no? Entonces grandes ciudades empiezan a expandirse y esto crea diferentes sectores en la ciudad. O sea, un sector más beneficiado, un sector menos beneficiado, los ricos, los pobres, etcétera, 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 etcétera. Como ya lo dijimos, Ismael Rodríguez no era alguien tonto, sabía identificar este tipo de fenómenos. Se pasó ahora a filmar en ciudades, agarró a los pobres que sabía que vivían en vecindades, vale, porque en esos momentos el vivir en una vecindad pues sí era, de hecho era algo que pues era muy común, porque era lo más barato que había y pues sí había esa convivencia de diferentes lugares, ¿no? Y pues sí estaban destinados a varios barrios un poquito más marginados, por así decirlo, ¿vale? Ya fuera como de personas de clase baja o una mezcla, ¿no? Entre personas de clase media y clase baja, pero pues sí, sigue. O sea, es eso, y funciona en torno a eso. O sea, al decir, como ya lo hemos dicho, vamos ahora a ocupar a los pobres como nuestro medio de exhibición para que ellos no se sientan tan mal. Yo lo veo así, como que ellos no se sientan tan mal de ser pobres y digan, ok, vamos a crearles una película para que ellos se sientan bien con ellos mismos y sientan que lo están haciendo perfecto, ¿vale? Lo cual pues sí está como que está muy mal, porque al final la película va en torno a eso. O sea, si se lo presentas a lo mejor a alguien que estaba de escasos recursos y le demuestras nosotros los pobres, pues iba a decir, sí, es que así somos todos, o sea, así somos todos y entre más pobres somos más buenas gentes. Va en torno a controlar ese tipo de cosas. Entonces, no sé, o sea, como ya se los decía, es una película que de repente sí aborda ese tipo de temas, que yo los veo de repente mal planteados, pero no sé tú qué opinas. O sea, pues por una parte sí, es algo de lo que ya veníamos hablando un poco desde antes, desde el principio de este episodio, como esta tipo de discriminación que se le hace y que de hecho ocurre entre los mismos pobres, ¿no? Bueno, por así decirlo, ocurre entre ellos mismos, y como la rivalidad o como el contraste que tenemos ya en la segunda película, que vemos ya pues a los ricos, que como es su forma de vida, como incluso es como su forma de hablar, pues sí, todo lo que los caracteriza, como todo el estereotipo de que los ricos son casi unos malhumorientos engreídos, y los pobres, y bueno, igual los ricos que no se preocupan por nadie más que ellos, y los pobres son los buena onda, que están trabajando siempre, que siempre buscan para salir adelante, y y que podrán no tener mucho, pero tienen todo a la vez, ¿no? O bueno, así lo quiere lucir el director. El director, la película en general. Te digo, es una idea un poco como que sí, de repente muy escasa. Digo, nadie le quita el hecho de que haya sido un exitazo en la sociedad mexicana y que incluso se haya planteado para la sociedad, para el imaginario colectivo, como ya lo hemos dicho. O sea, nadie quita ni está diciendo, no, es que la película vale mucho por eso, porque nos hace dar cuenta de esa mala imagen que de repente tenemos de las personas en base a su estado social. O sea, si decimos es pobre, a lo mejor de repente algunas personas, es que si es pobre es lo peor, o si es rico es lo peor, si es pobre es lo mejor, si es rico es lo peor. Yo siento que no tendríamos que hacer eso, y si hay alguien escuchando y que quiere hacer cine, pues no siento que tengamos que hacer eso. O sea, impulsar esos estereotipos yo siento que está mal.
Y pues yo siento que es algo que no tengamos que hacer. Sin embargo, no es algo que estemos alejados de incluso hoy en día verlo en las mismas, ¿cómo se dice? En las mismas películas, ¿vale? Sí, de hecho, perdóname por esta referencia, pero yo sé que me van a quemar después de esta referencia, pero recientemente me puse a ver Guerra de Vecinos, que está en Netflix. Ajá, Guerra de Vecinos, ajá. Ajá. Y pues es algo que todavía seguimos viendo mucho, ¿no? Es como, bueno, no una familia pobre, pero sí es una familia, pues, pues de clase media, más como una familia más tradicional mexicana, y tenemos el contraste de familia blanca, que vive en un fraccionamiento rico, y vemos como el contraste de esos dos. O sea, como que estas ideologías que tenemos, o sea, a raíz de esta película y a raíz de estos años, es algo que hoy en día no se ha logrado como quitar, ¿no? O cambiar. Incluso, de hecho, yo creo que es mucho más marcado hoy en día por lo que estamos viviendo que tal vez lo que era en esos tiempos. Exactamente. O sea, el pensar que esas personas son mejores por el hecho de ser ricos o son peores por el hecho de ser ricos. Digo, lo vemos muchísimo. O sea, sí, como que de repente todo ese tipo de, como tú dices, o sea, que lo vemos hoy en día en la televisión mexicana, que sigue muy implantado. De hecho, lo vimos después con El Chavo del Ocho, que fue como de también Kiko, que era el rico, era el malo. O sea, Kiko, que era el rico, era el malo, y el Chavo, que era el pobre, era el bueno. Y después con yo qué sé, por ejemplo, ahorita Una Familia de 10, que es como lo que está pegando en la televisión ahorita, como el programa cómico número 1, que están estrenando nueva temporada, pero bueno. No, Vecinos, también con Vecinos. Vecinos igual, que los ricos son como... Te digo, es algo que ya se nos quedó planteado en el imaginario colectivo. Y pues, no sé si sea... Yo estoy totalmente en desacuerdo en eso, o sea, no importa muchas veces ese estado social como para exponer de repente ese tipo de cosas. Hay que seguir viendo, o sea, como que voltear la mirada hacia otro lado, ¿no? O sea, como que ya dejar de lado eso, porque incluso yo lo critico a veces mucho de las telenovelas, ¿no? Que a veces hay muchas telenovelas que retratan mucho esto y es como la historia repetitiva, del rico que se hace pobre, el pobre que se hace rico, etcétera, o la venganza familiar. Pues son historias que vienen de la época de oro, hijo. Entonces ya no es algo que digamos, ok, y luego ya no hay nada más que nos puedan contar ahorita, al menos hablando de la televisión y las telenovelas mexicanas, ¿vale? Que beben muchísimo de esa época, ¿vale? No sé por qué se quedaron en esa época cuando ya después el cine evolucionó a muchísimas más cosas. O sea, dio muchísimo más, dio otras películas que intentaban retratar otra parte de la cultura mexicana, ¿vale? No sé por qué nos quedamos en eso en cuestión de televisión, pero bueno, pues no, así hay que hacerlo. No sé tú cómo lo veas. Pues sí, es que se siente como que se queda estancado ahí, ¿no? Como que... Y de hecho pasa mucho... es que eso ya es como analizar como históricamente todos los sucesos que llevan a la decadencia del cine mexicano, y de hecho podríamos hablar de eso especialmente en un podcast. Ahora sí que yo tendría que investigar más porque Aldair sí tomó clases de eso y yo no. Más o menos, también te he de decir que no conozco muchísimo, ¿vale? O sea, lo básico, y sí he de decir que en cuestión de cine mexicano sí me falta a lo mejor empalparme un poquito más, ¿no? Pero sí, o sea, sí, como con los movimientos básicos los conozco, ¿vale? O sea, los conozco y sabría decir en torno a qué sugiero. Más o menos. Más o menos, pero sabes. Pero sí, es como más en la televisión, porque vemos como, pues como tú dices, las novelas, bueno, ahorita ya han surgido más como series mexicanas que ya no se le consideran como novelas, porque pues ya se hacen en formato serie, o sea, en formato serie, tipo Netflix o en Prime igual hay algunas. En Prime, ajá. Pero pues sí, yo siento que estamos como en esta parte como tipo transición de pasar a las telenovelas clichés hacia un formato más
como de series, ¿no? Pero todavía está muy verde. Déjame decir que todavía está. Yo lo siento todavía muy verde. O sea, para una evolución ya como tal, siento que todavía está muy verde porque siguen agarrando como que cosas que les funcionaron y lo sienten. Al menos en cuestiones de lo que vemos en las películas hoy en día, ¿no? O sea, películas, televisión mexicana, televisión abierta, ¿vale? Porque a lo mejor estamos acostumbrados ya a otro lenguaje, ¿vale? También eso podría ser una justificación. Estamos acostumbrados ya a otro lenguaje audiovisual, que es un lenguaje pues ya más de serie de tipo Netflix, ¿no? Que te puedes ver toda la serie en un solo día o írtela viendo poco a poco, pero seguir entendiendo la historia sin importar cuánto tiempo hayas dejado, ¿no? En este caso todavía se siguen apoyando del formato de un día estrenamos episodio, al otro día estrenamos otros episodios y cortamos aquí lo mejor. Y de hecho algo que me parece muy curioso y que siempre le reclamo a mi mamá es que ponen las intros a la mitad del episodio, a la mitad o al final, y yo así como de ¿qué pedo? O sea, me gusta verlo porque al final, yo se los voy a decir personalmente, o sea, me gusta ver todo ese tipo de contenido igual, porque al final aprendes, ¿vale? No podemos decir que es lo peor, no lo vean porque es una caga. De repente escucho que te dice es una caja que idiotiza y cositas así. No, o sea, yo al final digo, tenemos la posibilidad de siempre cambiar canal, dar screen o pasar a otro video. Incluso ustedes con el podcast pueden pasar a otro video, no están obligados a verlo. Todos somos libres, sin embargo queremos que lo vean y dejen su like, pero todos somos libres de elegir qué tipo de contenido queremos ver. Si no te gusta, cámbiale. Si quieres que eso cambie, deja de verlo, ¿vale? No va a haber otra forma. Yo lo veo porque al fin y al cabo nos han enseñado, nos han dicho como de, igual con películas, o sea, aquí nos dicen, igual con películas, o sea, no estás obligado a ver todas las películas que hemos mencionado, ni porque hayas visto una, ni hayas visto otra, ni porque, por ejemplo, yo haya visto a lo mejor, digo, todas las de Tarkovsky, etcétera, que no las he visto, no por eso me hace más listo, o menos listo, o más inteligente, no, para nada, no tienes nada que ver. O sea, de verdad, eso sáquenselo de la cabeza, que no importa lo que hayas visto, no te hace más o menos inteligente, ¿vale? Sino el hecho de cómo entiendes. Yo siento que es más como el hecho de cómo entiendes ese contenido, o sea, cómo lo absorbes al hecho de cómo lo llevas a cabo en tu vida cotidiana, porque al final todas películas, series, etcétera, siempre llevan una enseñanza, o sea, llevan una enseñanza muy escondida, a veces muy muy al pum, ahí está, pero siempre llevan una enseñanza. No sé tú qué quieras decir al respecto. Sí, no, pues se deja más como la interpretación del espectador, como en algunas películas los mensajes que lleva. Y ahora que mencionas esto del cine, otra vez vamos con lo del cine, que ahora sí que el punto es seguir viendo más, ¿no? No quedarse como ahí, tampoco creerse como muy listo, porque yo ya vi todas las películas de un director que es como muy reconocido como una cultura del cine, sino que es seguir viendo más, ¿no? Incluso hay directores que tienen muy buenas películas, que tienen como sus óperas primas y tienen sus tropiezos también, ¿no? Y también es parte ver como esos tropiezos. Por ejemplo, hacemos muchas bromas de eso, de Lubezki. Exactamente. De hecho, también, o sea, el director de esta película, que es Canoa, que es una de mis películas mexicanas favoritas, que creo que vamos a hablar, la siguiente semana vamos a hablar de esta película, que ya le traigo ganitas. Creo que es la próxima semana que vamos a hablar de esta película. Le tengo ganitas, la verdad, porque es una de mis películas, te digo, películas mexicanas favoritas. El director pasó por una época de haber hecho Canoa y haber hecho Las Poquianchis y después haberse ido creo que a dirigir una película de Jaguar, no recuerdo a qué película se fue, o sea, totalmente diferente a lo que fue, y eso no lo hace mejor o peor director, o sea, da igual, ¿no? O sea, al final estaba buscando para comer, y lo mismo con, como tú dices, con Lubezki, que diste el ejemplo, que dirige, por ejemplo, la fotografía del Renacido, y dirigió, fotografió El gato esdoblerado, ¿no? O sea, sí. Es totalmente indiferente el contenido que hayas visto. No te hace mejor ni mejor, no te hace peor ni mejor persona, como le estamos diciendo ahorita. O sea, lo mismo que del estatus social lo estamos diciendo ahorita. No porque hayas visto más, porque hayas leído más, porque hayas leído menos. Eso no tiene nada que ver, porque incluso yo conozco mucha gente que, no hombre, con títulos, doctorados, etcétera, son unos pendejos. O sea, yo lo veo y digo, es un pendejo. No sabes, eres un pendejo. O sea, así en la vil palabra dicha. A lo mejor ahí vas a vipear para que no nos cancele YouTube, pero eres un pendejo y ya. Y lo mismo con personas que han hecho otras cosas y que digo, no eres una buena persona, ni siquiera porque hayas tenido
todo en tu vida no te hace buena persona. Pero sí, o sea, es totalmente indiferente y es algo que nos tenemos que meter en la cabeza. Si queremos un cambio, pues el cambio creo que tiene que empezar por nosotros, ¿no? O sea, yo creo que desde ahí, de cómo adquirimos las cosas, de cómo aceptamos el contenido, de saber que muchas veces el contenido que vemos es ficción, ¿vale? Y entender que hay muchas películas que se hicieron muchísimo antes de todo este movimiento que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, de cancelación y así. Entonces, tenemos que también entender eso, o sea, son películas que tienen que estar ahí. A lo mejor a veces hablamos de, ya podríamos hablar de lo de separar la obra del autor y cositas, pero bueno. Sí. Es un tema muy largo, el punto es ese. Ya nada más quería decir, antes de que pasemos a las recomendaciones, que la escena donde Pepe el Toro queman a Torito, no mames, qué plagio tuvo el de, ¿cómo se llama? Lo que el viento se llevó, porque igual se quema todo igual y a la chingada, ¿no? Lo que el viento se llevó se queda pendejo en torno a lo que se incendió en Pepe el Toro. Era lo único que quería decir. Seguimos. Genial. No, pues ahora sí que ya lo último para agregar esto, como lo dices de la cultura de la cancelación, y hablamos de cómo esto es un reflejo de la sociedad mexicana de los años 40, y algo muy interesante es como Warner Bros. No sé si es que lo pusieron en sus caricaturas antiguas, este mensaje, esta leyenda diciendo de que el contenido que van a ver es, o sea, ya no representa lo que es Warner Bros. Hoy en día, ni vamos a censurarlo porque pues es algo, pues, o sea, que no se tiene como que censurar, ¿no? Sino que es un reflejo de lo que fue en algún momento, y hoy es algo que no debemos ver como malo porque no es algo que se refleja hoy en día. Pasa lo mismo con esa película, con la ciudad mexicana. O sea, nada más iba a agregar que incluso Disney lo hizo el otro día, creo que vi Fantasía. ¿Ah, en serio? Está muy buena. Está muy buena Fantasía. Eso sí, la tuve que parar en el intermedio porque dije, híjole, o sea, está muy buena. Está muy buena, eso sí está muy buena, está buenísima, es una obra calidad Disney, eso sí, fue como de wow, punto máximo. Pero sí ponían ese mensaje como de este tipo de escenas, porque sí de repente hacen el chiste de la persona que digamos afroamericana que está cargando y cositas, o sea, lo hacen, hicieron el chiste, ahí está, y el mismo Disney y otro tipo de sectores se lo están diciendo, esto no es lo que nos representa ahora y no es lo que tendríamos que hacer hoy en día. Y yo creo que en un futuro muchas películas mexicanas van a sufrir por eso, porque el cine mexicano sí estuvo muy plagado de ese machismo y pues sí, o sea, va a tener que cambiar la sociedad va cambiando, el cine va cambiando, la gente va cambiando y nos adaptamos a eso, ¿vale? Así es. Y yo creo que ya con esto pues vamos a las recomendaciones de la semana. Estas son las recomendaciones de la semana. Sueño en otro idioma, del 2017. Un lingüista llega a un pueblo en la selva para estudiar el sicril, un idioma que está a punto de extinguirse, ya que solo quedan 2 hablantes nativos con vida, Evaristo e Isauro. Para su desgracia, estos 2 hombres se odian y llevan 50 años sin dirigirse a la palabra. Una película de huevos, del 2006. Un huevo pequeño llamado Toto decide que quiere cumplir su propósito en la vida y convertirse en un pollo en lugar de terminar en un pan tostado, y plantea regresar a las granjas con sus nuevos amigos, el huevo Willy y una alocada rebanada de tocino. El castillo de la pureza, de 1973. Es la historia de un hombre disciplinado y sexualmente impulsivo que mantiene a su familia aislada en su casa durante años para protegerlos de la naturaleza malvada de los seres humanos. Esperemos que les haya gustado y que anoche la hayan pasado muy bien. Recuerden no echar balazos, por favor, ni echar cohetes, porque a los perritos les asustan los cohetes, por favor. No, sí, exactamente. O sea, yo estoy a favor de la pirotecnia, pero, o sea, pirotecnia, o sea, que avisen, ¿sabes? O sea, que avisen que va a haber cohetes para también, o sea, los perritos y así. Se ve bonito, sí, pero es peligroso. Yo soy en favor de que mis sobrinos de repente vienen, traje cohetes, y yo, no toques eso es del demonio. Porque me da miedo, o sea, me da miedo que les pase algo, ¿no? Más porque sé que soy estúpido y de repente va a pasar algo que no me tiene que pasar y la muerte está muy persiguiéndome todos los días y no quiero eso. Pero sí, esperemos que se la hayan pasado bien el 16. Festejen la independencia de nuestro país. Bonito vivir en México, pese a que nos ha dado muchas desgracias, como el temblor reciente, pero bueno. Así es. El temblor. Exactamente, esperemos que estén bien, que la hayan pasado bien con su familia. Les prepararemos más contenido, esperemos que se vengan cosas chidas y pues ya nada, disfrútenlo y
que hayan disfrutado ese puente, porque seguramente les dieron el puente, quién sabe, pero yo creo que sí. Entonces, Sí, disfruten su cierto. puentecito, si es que lo hayan tenido, si es que no, pues ni modo, a chambearle. El mexicano es de chambear y darle duro con todo. Es una despedida muy pinche larga y ya nos tenemos que ir. Adiós. Vámonos. Aquí hasta aquí llegamos. Viva Paz y México. amor. Viva Con México. más café con sabor a cine. ¡Vámonos! Así es. ¡Ajua! Ah, ya, que vive. No, reside, suena muy, uah. Ajá, que vive. Sí, ya de nuevo. A ver, va. Esta sí es la buena. Esta sí es la buena, poblano.